buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este grupo de los martes de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 25 de mayo del 2021 y vamos a dar comienzo a la sesión número 30 del estudio del libro Magia Organizada Planetaria. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán y lo estamos trasladando a diapositivas tal y como aparece en la edición impresa. Este libro lo dedicó el Vicente a su maestro, dice así: a mi maestro con inmensa devoción y gratitud, firmado Vicente Beltrán Anglada. Estas tres palabras proceden de las consideraciones preliminares de magia organizada planetaria: renovación, transmutación y redención. Renovación, transmutación y redención. Tres cualidades que cuando estén manifestadas seguramente que conseguiremos que los tres vehículos de la personalidad puedan ser agentes en el mundo de la magia organizada. Agentes directos. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 29. Seguimos en el capítulo 9. Dice: esta continuidad de conciencia en los niveles sutiles de su vida expresiva irá extendiéndose progresivamente a los planos búdico y átmico, hasta alcanzar un día la conciencia monádica, lo cual significará haber penetrado en la consciencia cósmica de aquel particular logos planetario u hombre celestial del que emanó un día como mónada espiritual y como alma causal más tarde, como una suprema expresión de la magia organizada utilizada por todos los logos creadores. Estábamos hablando de la continuidad de conciencia. Estuvimos diciendo que lo importante era poco a poco, vida tras vida, como suele acontecer, tener esta conciencia de los dos planos de manifestación, del plano donde habitualmente nos desenvolvemos. Al final tendríamos conciencia en el cuarto plano, tendríamos conciencia a nivel astral y lo tendríamos también a nivel manásico, a nivel mental. Y andando el tiempo apunta de que una de las salidas es, cuando seamos iniciados, conciencia del plano búdico y del plano átmico. Pero eso está reservado a iniciados de cuarta y de quinta iniciación, y algo de tercero el plano búdico. Por lo tanto, todavía es un poco lejano para nosotros. No obstante, cuando esto acontezca, él te dice que al final acabaremos penetrando en la conciencia cósmica del logos, ya sea planetario o sea un logo solar, pero ya actuaremos como mónadas. Eso será en un futuro seguramente lejano, por lo menos para nosotros. Continuamos. Dice: la civilización, el arte y la cultura de los pueblos de la Tierra son creaciones mágicas humanas. Todas las personas, sea cual sea su nivel evolutivo, contribuyen a la expansión de la conciencia divina en forma de magia. Así, de la misma manera que hemos considerado el eterno ahora de la conciencia de Dios como una síntesis de los tres valores reconocidos del tiempo, el pasado, el presente y el futuro, podríamos dividir la evolución de la humanidad como una síntesis de realidades psicológicas en tres frases: civilización, arte y cultura. Releemos. La civilización, el arte y la cultura de los pueblos de la Tierra son creaciones mágicas humanas. De hecho, nosotros conocemos el pasado de la humanidad por las excavaciones y que aparecen. ¿Cómo sabemos que hubo una civilización? Por el grado de desarrollo del arte y de la cultura. ¿Por qué perdura todavía el recuerdo del Imperio Romano? Porque todavía persisten las calzadas, los acueductos, las alcantarillas, los grandes teatros que hicieron, las grandes ciudades. Por lo tanto, todavía hay tanta piedra esparcida en Europa y además la historia que nos quedó transmitida, nos quedó reflejada, escrita, que tenemos una idea bastante clara, creemos, de lo que fue el Imperio Romano. Si hubiesen construido como otros imperios, por ejemplo, en lugar de piedra, como el babilónico, con ladrillos, evidentemente el ladrillo, como es una creación humana, pues se acaba deteriorando y se acaba desintegrando y se convierte en polvo, ¿no? Sería más difícil sacar conclusiones. No obstante,
Todo lo que se descubre está basado en excavaciones donde aparecen restos de cerámica. Sobre todo es muy importante para conocer una civilización la forma en que enterraban a sus muertos. Pueden aparecer desde un camafé, un anillo, una medalla, una lápida con alguna indicación, y a partir de ahí poco a poco se ha ido elaborando un pensamiento respecto a un determinado lugar de la Tierra. Hay otros sitios que se conservan los monumentos en bastante buen estado, aunque, por ejemplo, el caso de Egipto, la forma de las pirámides no tiene nada que ver como están a cómo estuvieron hace miles de años. Si habéis estado allí, la primera impresión que tiene uno desde lejos es que es un montón de piedras. Y luego cuando uno se acerca empieza a ver algo más. Pues imaginémoslas recubiertas de alabastro, de mármol blanco, y con unas inscripciones magníficas, es decir, algo genial, parece ser que fue. Dice, la civilización, el arte y la cultura de los pueblos de la Tierra son creaciones mágicas humanas. Todas las personas, sea cual sea su nivel evolutivo, contribuyen a la expansión de la conciencia divina en forma de magia. Así, de la misma manera que hemos considerado el eterno ahora de la conciencia del Logos, de Dios, como una síntesis de los tres valores reconocidos del tiempo, el pasado, el presente y el futuro, Dios lo engloba todo. Decíamos una vez, creo que es en los Ángeles o los misterios del yoga, o uno de estos libros de Vicente, se decía que Dios era omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por lo tanto, Dios lo es todo, Dios es absolutamente todo. Y no tenemos todavía en nuestra conciencia un resorte claro para poderlo comprender mejor. Y aun diciendo esto, diciendo que Dios es todo, no decimos absolutamente nada, porque la idea que tenemos del pasado, del presente y del futuro en la conciencia humana, de un ser humano tipo medio, resulta que es bastante diluida la idea. No es una idea muy concreta de lo que es el futuro. Más que nada porque el futuro como tal, desde el punto de vista de la conciencia, no existe. Para la conciencia, el pasado, el presente y el futuro es todo uno. El presente resulta que no lo vivimos conscientemente por el miedo que nos generó el pasado. Por lo tanto, queremos huir hacia el futuro y nos perdemos la única oportunidad real, que es el presente. Y ese presente pues lo hemos convertido en un infierno. Y de ese infierno es del que podemos hablar y del que podemos predicar. Por lo tanto, estamos en un círculo vicioso muy complicado. Sí. Dime. Micrófonos, por favor, cerrados. Micrófonos cerrados. Dice, podríamos dividir la evolución de la humanidad como una síntesis de realidades psicológicas en tres fases principales: civilización, arte y cultura. Civilización, arte y cultura. Vamos a ver qué nos dice. El arte, visto ocultamente, aparece como el centro mágico y espiritual de toda expresión de vida humana, ya sea individual o social. Cuando el hombre empieza a ser consciente de los valores esenciales que anidan en el trasfondo de su complicada vida psicológica. De ahí que en determinados periodos cíclicos de la humanidad, la vida y el arte van estrechamente unidos. La vida y el arte van estrechamente unidos. Tenemos el famoso Renacimiento, que eso ya nos indica bastante lo que sucedió. Se intentó volver a la raíz, volver a renacer después del periodo de oscurantismo de lo que fue la Edad Media, y realmente aparece un canon de belleza que se cree que corresponde a la época clásica de Grecia, que a su vez se inspiró en Egipto y en Babilonia, y esa idea de belleza es transferida por unos cuantos genios, unos cuantos iniciados que hemos conocido en todas partes, en toda Europa. Y hay que decir que han dejado elementos, testimonios clarísimos de a dónde puede llegar el canon de belleza. De ahí que en determinados periodos cíclicos de la humanidad, la vida y el arte, es decir, el aspecto monádico y la expresión plástica del arte, van estrechamente unidos. La belleza resultante es la civilización, es la cultura moral y cívica de los pueblos. Los tres aspectos cíclicamente unificados en algún remoto y esplendente yuga, una edad. En una fúlgida edad de oro son el objetivo primordial de la magia organizada en nuestro mundo.
Si nos pudiéramos imaginar qué condiciones deben de haber para que ese arte maravilloso vuelva otra vez a nuestras manos, a nuestra presencia, imaginemos que hubo que vivir un periodo muy largo de oscurantismo, desde la caída del Imperio Romano, que prácticamente todo se anuló, hasta que vuelven a recuperarse poco a poco las antiguas tradiciones y se acaban dando las circunstancias, las condiciones, para que un determinado de almas muy avanzadas, iniciados la mayoría, puedan encarnar en un periodo crítico de la civilización humana. El 1300, 1400, 1500 de estos siglos pasados. En ese periodo, esas almas encarnan y nos han dejado un testimonio increíble. Y con el tiempo, en el siglo XIX, empiezan a encarnar otras y nos traen un testimonio de algo diferente. Y se espera que a partir de 2024, que según parece ser que el cuarto rayo volverá a la manifestación, poco a poco aparezcan almas avanzadas también que puedan trabajar el tema de la belleza desde una perspectiva diferente. Lo que hemos visto hasta ahora en el siglo XX hay cosas muy hermosas, aunque aparentemente no lo sean, pero hay otras que tienen un sentido de feísmo bastante claro, pero esto es muy subjetivo. Dice que en las cuestiones de arte no hay disputas, porque es todo muy, muy subjetivo. Cada era o cada ciclo de vida tiene su propio arte creador, su particular aspecto mágico. Tomemos, por ejemplo, la magia de las costumbres a las cuales todos los seres humanos contribuyen con su manera peculiar de ver las cosas y de enfrentar las situaciones, enriqueciéndola individual o colectivamente en cada época con nuevas y más ricas aportaciones sociales, las cuales serán transferidas a las próximas generaciones bajo las formas típicas de folclore, de lenguaje, de la idiosincrasia particular, del carácter específico de las tradiciones populares, las cuales serán transferidas a las próximas generaciones bajo las formas típicas del folclore, del lenguaje, de la idiosincrasia particular y del carácter específico de las tradiciones populares. La magia de las costumbres, a la que llegan todos los seres humanos, la magia a la que todos los seres humanos contribuyen con su manera peculiar de ver las cosas y de enfrentar situaciones, añadiendo individual y colectivamente en cada época con nuevas y más ricas aportaciones sociales, las cuales serán transferidas a las próximas generaciones a través de muestras típicas de expresión popular como el folclore, el lenguaje, la idiosincrasia, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, nos tienen que preguntar alguna vez de dónde venimos y de qué país venimos, deberíamos recordar que si hemos encarnado aquí en Cataluña, en España, en Europa, nosotros somos fruto de infinidad de conflictos, de infinidad de controversias y de periodos de búsqueda interior, en el sentido de buscar mejores condiciones de vida, de buscar una cierta trascendencia, un cierto intelecto, un cierto arte, una cierta expresividad de conciencia. Todo eso, somos la suma de todo eso y de mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Que las contradicciones que aparentemente vemos, si hemos viajado un poco por el mundo, en algunos países son fruto, decimos su idiosincrasia particular, pero son fruto del karma. Todo eso lo llamamos karma. Es todos los diferentes periodos evolutivos que han tenido, como los hemos tenido nosotros. Por lo tanto, hay un ejemplo típico de un país del mundo que prácticamente domina el mundo, que es un país muy joven, tiene un comportamiento como muy geminiano, muy de niño, quiere imponerte su modo de vida y no se da cuenta de que el modo de vida de los demás pues ya les va bien a los demás. No obstante, ellos siguen insistiendo en que su modelo de vida es el mejor. Bueno, eso es porque son demasiado jóvenes todavía, ¿no? Cuando pasen los años nos daremos cuenta que hay que respetar más a los demás, tal vez aprender de los demás y no imponer nuestras costumbres a los demás. Continúo. Dice, por la magia de las costumbres se escriben las páginas de la historia de un país y se imprime el sello peculiar de la cultura que corresponde desarrollar a cada pueblo de la tierra. Elabora también las características distintivas de sus tradiciones religiosas y creencias populares, así como su manera particular de enfrentar situaciones individuales y colectivas.
Por la magia de las costumbres se escriben las páginas de la historia de un país y se imprime el sello peculiar de la cultura que corresponde desarrollar a cada pueblo de la tierra. Elabora también las características distintivas de sus tradiciones religiosas y creencias populares, así como su manera particular de enfrentar situaciones individuales y colectivas. Magia de las costumbres, se escribe la historia, se imprime un sello peculiar de cultura que corresponde desarrollar a cada pueblo de la tierra. Elabora también características distintivas de tradiciones religiosas, creencias populares, así como su manera de enfrentar situaciones individuales y colectivas. Curiosamente, en el área de Acuario, que va a ser revolvernos todos en el sentido de mezclarnos completamente, todos vamos a mantener nuestra individualidad, pero vamos a estar en condiciones de apreciar lo bueno, lo bello y lo verdadero de las demás tradiciones. Y eso es muy importante, porque Acuario, en contra de lo que se suele decir, no es uniformar a la gente, todo el mundo vestido igual y comiendo lo mismo, que es lo que estamos viendo ahora. No, es que cada uno tenga su particular encanto, su sello distintivo y al mismo tiempo como alma se sienta una con todos los demás. Eso es lo importante. De la forma en que va la vestida la gente, no. Hoy en día han conseguido uniformarnos en todo. Los mismos tipos de zapatillas, los mismos tipos de gafas, de sombreros, etcétera, etcétera, etcétera. De ordenadores, de móviles, no. Se trata de ser genuino. Y la única forma de ser genuino es estar continuamente en contacto con el alma. El mismo arte de hablar, el más formidable de los poderes mágicos que posee el ser humano, forma parte de la magia de las costumbres, vamos, el idioma, ¿no? Su arte de hablar, la lengua. Desde el ángulo esotérico, la manera de hablar de un pueblo define su grado de evolución espiritual, o sea, la más depurada expresión de su civilización, de su arte y de su cultura. El modo de hablar de un pueblo. Fijaos, el arte de hablar, lo que llega a configurar. ¿Y por qué es tan importante la manera de hablar? Porque la palabra, como seguramente sabremos, es poder, ¿no? Ahora mañana va a ser el plenilunio de Géminis. A través de la palabra estamos evocando, estamos invocando, estamos construyendo formas mentales. Por lo tanto, los ángeles están construyendo. Así sea, el grado de refinamiento de nuestra palabra, de nuestra arte de hablar, estaremos rodeándonos de unas circunstancias mucho más favorables que si, por el contrario, este arte de hablar todavía no está mínimamente desarrollado a tal grado que lo que los ángeles pueden captar lo puedan construir perfectamente. Cuando el arte se ajusta a las necesidades de los pueblos es cuando surgen los grandes artistas, expresando o realizando los cánones secretos o arquetípicos que corresponden a la vida íntima o espiritual de tales pueblos y a la época cíclica que les ha correspondido vivir. Cuando el arte, la capacidad de expresar de forma plástica, esa pintura, arquitectura, urbanismo, música, también la podemos considerar arte, por supuesto, escritura, todo esto refleja el alma de un pueblo, ese pueblo realmente está eclosionando como alma. Dice, expresando o realizando los cánones secretos o arquetípicos que corresponden a la vida íntima o espiritual de tales pueblos y a la época cíclica que les ha correspondido vivir. Por ejemplo, aquí en España se habla mucho del famoso 1600, el famoso siglo de oro español, ¿no? El 1600, siglo XVII, XVI, siglo XV, XVI, XVII, por ahí. Aquellos grandes pintores que existieron y aquella gente que a través de sus creaciones literarias, artísticas, incluso de arquitectura, nos han legado un canon de realización bastante considerable. Luego, lo que habría que ponderar un poco es qué relación tiene esta creatividad de una mínima minoría, muy selecta, una pléyade selectísima de artistas, de almas avanzadas, crearon algo que resulta que para el resto del pueblo, del territorio, pues era completamente extraño muchas veces y otras veces pasaba inadvertido.
Entonces cabría pensar que ese mensaje que aportaron los sabios del Renacimiento fueron para una selecta minoría de ese momento y sobre todo para todos aquellos que vinieron después y estaban en mejores condiciones de valorar esa creación. Lo mismo resulta al arte, en general, a la literatura, incluso a la música. La música tal vez se aprecie más, pero en la pintura o la arquitectura a lo mejor han tenido sus más y sus menos. Pero que cada pueblo tiene esta capacidad de expresar su interior. Unos lo harán de una manera, haciendo grandes murallas, grandes túneles, y otros lo harán pintando cuadros o haciendo unos diseños de edificios maravillosos. Dice, esta coincidencia mágica es simplemente evolución y la manera peculiar de expresar tales arquetipos a través de la literatura, la música, la pintura, la escultura, la poesía y la propia ciencia define al creador mágico que llamamos artista, pero ocultamente percibimos que cualquier ser humano puede considerarse un artista cuando con espíritu de amor y de dedicación realiza cualquier tipo de trabajo, aún el más insignificante. Bien, si quisiéramos ser artistas, al principio de la presentación hay tres palabras: transmutación, renovación y redención, que si realmente las integramos como cualidades, las hacemos nuestras de manera subjetiva, ya tendremos un artista en la mano, porque trabajar la transmutación, la renovación y la redención y expresarlas como realidades de conciencia implica que hemos llegado a un punto de tensión espiritual o de contacto arquetípico que nos facilita precisamente entender esta literatura, esta música, esta pintura, esta escultura, poesía, la ciencia. Todo esto son definiciones de un creador mágico, de un artista. Dice, pero ocultamente percibimos que cualquier ser humano se puede considerar un artista cuando con espíritu de amor y dedicación realiza cualquier tipo de trabajo, aún el más insignificante. Lo mismo que decimos, se dice en las escuelas esotéricas, cuando se hace la pregunta y el servicio, que es cualquier actividad que realicemos, por insignificante que sea, cuando lo hacemos con un espíritu de contacto con el alma e intentamos ante todo manifestar el alma, eso es un acto de servicio. Ya sea que estemos pelando patatas, que nos toque barrer la puerta esta tarde, que nos toque hacer en un taller cambiar un neumático, se haga lo que se haga, si se está haciendo como alma, no de forma emocional sino real, de contacto interno, es un acto de servicio. Dice, el amor mueve a extremos indecibles. La perfección de la obra, pudiéndose afirmar que si una obra o actividad humana carece de amor, al ser realizada, jamás llegará a ser aquello que técnicamente definimos como una obra de arte. Bueno, no sé qué pondrá más adelante, pero imaginemos un momento que hay unas cuantas creaciones en la civilización mundial que hablan clarísimamente de obras de arte, desde estatuas, desde libros, desde inventos de la humanidad, desde pinturas. Hablábamos del Renacimiento, pero por ejemplo en los templos de Oriente hay unas pinturas, unas pagodas, un diseño maravilloso. Si habéis estado en la India, el famoso Taj Mahal es una preciosidad, o en Pekín, en cualquier parte del mundo que hayáis estado y hayáis visto monumentos, incluso los grandes paisajes del planeta. Hay que decir que detrás hay entidades débicas que los están manteniendo. Claro que la mano del hombre tiene mucho que ver, pero hay una legión de devas increíble que mantiene todo eso para goce del ser humano. Ahora vamos a las preguntas. Dice, el amor mueve a extremos indecibles la perfección de la obra, pudiéndose afirmar que si una obra o actividad humana carece de amor, al ser realizada jamás logrará llegar a ser aquello que técnicamente definimos como una obra de arte. La característica es el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Esa cualidad tan difícil y tan fácil de hablar, pero muy difícil de conseguir. Venga, familia, preguntas, aportaciones, reflexiones, conclusiones, matices, lo que sea. Venga, adelante. ¿No? Lo que nos cuesta decidirnos hacer una aportación, una conclusión, una pregunta. Sí, yo quería hacer una reflexión, Venga. porque yo muchas veces me he preguntado
sí, desde un punto de vista intelectual es muy interesante ir al pasado y revisar lo que Ujú. hicieron pues las generaciones anteriores y tal. Pero yo he llegado a cuestionar hasta qué punto esto nos sirve de algo. Es decir, el tiempo que estamos viviendo ahora en el presente eh, y el que había cuando se generaron estas obras de arte es totalmente distinto. Entonces, una cosa es que uno pueda extasiarse con la belleza de un cuadro de Caravaggio, con Sí, la sí. Capilla Sixtina y todo esto. Ujú, ujú. Pero eso, a ver, a mí no me lleva más allá de ahí. ¿Me Claro. entiendes? O sea, sí que entiendo, después de lo que hemos leído, sí que entiendo que esa creación mágica del artista, si se ha hecho con todas las condiciones que vimos en una clase anterior, que por Ujú, eso transmite lo que se ha hecho con el corazón, o sea, lo que ujú, se ha hecho mágicamente, ujú, es lo que te llega a ti cuando ves un cuadro o ves una escultura ujú, o ves ujú, ujú. un edificio, ¿no? Y eso contribuye, digamos, supongo, pues, a la colectividad, al karma colectivo, a- al bien, digamos, al bien general. Pero más allá de ahí no lo veo, o sea, no sé, no- Es que el arte es una expresión muy peculiar humana, ¿eh? No todo ya, el mundo, claro, nosotros hemos pensado que bueno, con un cuadro de Goya o por ejemplo Velázquez, realista, o los cuadros, el Goya que lo consideran preimpresionista, o incluso cuadros de ¿cómo se llama? De Monet, de Casas de aquí en sí, Cataluña. sí, A ver, si te gusta la pintura, a ver, no todo el mundo va a tener un cuadro de esas dimensiones en su casa porque no eran cuadritos. ya, ya, Algunos prácticamente en el Louvre hay algunos que parecen pantallas de cine y se quedan cortos los de Delacroix. A ver, ¿quién gozaba esto? Esto lo gozaba la corte. Aquellos que claro, estaban en contacto con el rey. Pensemos por un momento que los cuadros que están en el Palacio, en el Museo del Prado, estuvieron en el antiguo Alcázar de los Austrias, que estaba justo mm, detrás, donde está sí, el Madrid esto del Retiro. sí, A ver, sí, estaban ahí, se quemó, curiosamente aquello se quemó, y se quemó también el de arriba, y bueno, y se salvaron los cuadros que valían, los que no valían, bueno, se quemaron, ¿no? A ver, ¿quién tenía esto en su casa? Unos cuantos, cuando además cuando te explican que las dos majas de Goya, la vestida y la desnuda, resulta que la desnuda la tenían en un gabinete privado y la vestida la tenían en un gabinete público, el que lo mandó encargar el cuadro, y dices, pero bueno, a ver, ¿qué pasaba con estos cuadros? Estos cuadros, además, yo que soy un poquito sensible en algunos temas, la verdad no me he encontrado muy bien delante de alguno de estos cuadros. Me pasó con el Guernica en su momento, me ha pasado con esculturas, me pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque estos cuadros se encargaron en unos tiempos de evolución histórica, vamos a hablarlo así, que aquel que lo tenía era un ser poderoso. Evidentemente, a ver, hay cuadros en el Prado, pongo el Prado, pero podría poner el Louvre o podría poner el Hermitage en Leningrado y en San Petersburgo y muchos más museos, ¿no? A ver, cuadros que solamente mirarlos dicen, este personaje yo no lo he conocido, pero a mí francamente la mirada que tiene no me gusta un pelo. ¿Me explico? Claro, ¿qué nos han dejado? Nos han dejado unas creaciones magníficas, nos permiten soñar y evidentemente tenían una contraparte que no se sabía en aquel momento, que en el futuro serían de dominio público y cualquier ciudadano podría contemplarlos. Aquí yo leí una vez un documental hace ya unos años aquí en Televisión Española que cuando se llega a la República, los cuadros resulta que se sacan de los museos y se hacen exposiciones ambulantes para que la gente lo vea. ¿Qué sucede? Pensemos un momento hace 100 años, hace casi 100 años, que la ropa de la gente era oscura, porque era un color que había, los colores no era como el Renacimiento, esa idea que tenemos de los colorines de Florencia o de Venecia, pues cuando la gente vio aquellos cuadros, es como ve la televisión en color o el cine y dirá, caramba, ¿esto qué es? ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué colores? Claro, si a tu alrededor todo es oscuro, porque el nivel de conciencia era el que era, evidentemente no se te ocurriría nunca tener un sombrero rojo y unas faldas amarillas, ¿no? Pues cuando vieron eso en los cuadros dijeron, caramba,
la gente quedó extasiada de tanta belleza. Claro, tiene un carácter terapéutico en el fondo el arte, porque te alegra la vida, te alegra la vida. Sí que es verdad que está sujeto, además, hoy en día arte por arte como ciencia por ciencia no hay. El arte en función de qué intereses económicos, ¿no? Eso también es lo que hay, ¿no? Pero que sí es un modo de expresión y por lo tanto, como la literatura, a ver, hay épocas que interesó muchísimo el tema de la novela policíaca, novela histórica, y yo soy un lector, he sido un lector de novela histórica, pero tengo que reconocer desde que de 15 años leí Sinú el egipcio, o no, que hizo antes, con 12 años, los últimos días de Pompeya, que yo me fui volando, vamos, yo mi personaje favorito era el mago que habla, el mago Arbaz, resulta que era un mago negro, mira por dónde. Pero yo con 12 años pensaba, caramba, ¿quién tuviera estos poderes? Claro, ha llovido muchísimo de esto. Pero son creaciones, son fabulaciones. No aconteció exactamente así como aparece en las novelas. ¿Eh? Lo que pasa que luego el cine, por ejemplo, ha hecho su trabajo, que también es un arte el cine. ¿eh? Lo que pasa que él no lo contempla, tal vez, ¿por qué? Porque el cine, como todo en botica, hay de todo, ¿eh? De todos los niveles, pero hay auténticas maravillas. Yo siempre os digo que si queréis ver a conocer a un mago negro, miréis El Padrino. Hay otras cuantas, pero El Padrino relata muy bien cómo es un ser oscuro, pero de los pies a la cabeza. ¿eh? Un ser que no hablaba, estaba siempre en oscuridad porque tenía fotofobia, alergia a la luz, y realmente indica qué carácter tiene. Lo que pasa que, claro, cuando se lo explicas a alguien que está en el mundillo esotérico, dice que no, que eso no puede ser. O cuando le dices que la guerra de las galaxias, entendida esotéricamente, es la lucha que hubo en la Atlántida entre los señores de la faz oscura y la faz blanca, te dirán que no. Pero en realidad es el Mahabharata, la explicación del Mahabharata. Y quien dice esto, si quieres conocer a un discípulo, además, discípulo humano, te ves la película de Matar a un ruiseñor, que es una clarísima expresión de lo que es un abogado humanista. El actor, el Gregory Peck hace un papel increíble. Es una película blanco y negro preciosa, la verdad, preciosa. Es una película que no tiene los efectismos que tienen ahora todas, pero que te hace reflexionar, y como estas películas hay muchas. ¿eh? Lo que pasa es que las dan unas horas últimamente, ahora dan cosas que son demasiado obvias, tan obvias que la gente no piensa. Ya no es un cine para pensar, hay que decirlo también. ¿eh? Y ahora hay un tipo de arte que hay que tener, a ver, yo recuerdo cuando vi por primera vez la escultura del señor Plensa aquí en Zaragoza, en la Expo del Agua, y a mí me llamó la atención, caramba, ¿y esto qué es? Luego poco a poco he ido entendiéndolo. ¿Por qué estos rostros aparecen en todo el mundo? ¿Por qué los ha creado? Porque prácticamente ha creado lo mismo, en todas partes, con diferenciaciones. O por ejemplo los cuadros del Miró. Cuando te los miras bien dices, parecía un niño, pero es que es verdad, en algunas imágenes, en algunas expresiones suyas parecía un niño. Tenía esta capacidad astral de plasmar lo que él internamente veía. Y si hablamos de este genio de Figueras, pues bueno, pues podemos ver más cosas, ¿no? Tenía su particular subconsciente que no merece la pena tocarlo, pero que está ahí. A ver, no, tonto no era. Y quien dice esto, con todos han dejado algo. Y los de la música igual, exactamente. Exacto, yo pienso que la música es más universal y conecta mucho más con la gente. Sí, porque no te exige tanto análisis. Porque el tema de los colores es más complicado entenderlo. ¿eh? Se ve que eso es un secreto iniciático, conocer los colores como los colores esotéricos es secreto iniciático, es decir, es muy difícil de alcanzar. Vemos cosas, pero el color que vemos no responde exactamente a lo que hay. Y además, si lo vemos, no lo sabemos interpretar, que ese es otro tema. La música, como dices, sí, porque además la música te va penetrando en estados psicológicos muy curiosos, ¿no? Como alguna música te puede dar alegría. Es vibración pura. Exactamente. Las demás, venga, familia. Nos hemos dejado la arquitectura, pero por ejemplo el modernismo, aquí en Barcelona el Hospital de Sant Pau es una maravilla. ¿eh? Sí, yo cuando estuve ingresado allí en una operación de urgencias, la verdad no pensé que era tan hermoso. La verdad que te quedas extasiado, pero ¿cómo pudieron hacer esto? Y luego te enteras que no hicieron ni la mitad de lo que tenían proyectado. Se quedaron sin dinero y ahí se quedó la cosa. ¿Los demás, familia? Una cosa, mira,
cuando habla de la civilización también habla de la magia de las costumbres. Y los toros. Los toros es Bueno, una a ver, costumbre. los toros son un remanente del periodo Atlante, de hace miles y miles de años, de cuando la humanidad estaba en la era de Tauro. Si ahora estamos en la era, saliendo de la era de Piscis, entrando en Acuario, pues los 2160 años de Piscis, los 2160 de esto de Aries, ya tenemos casi 5000 años, 4000 y pico, más 2000, hace 6000 años. ¿En qué parte de Europa? Bueno, pues seguramente que fue Creta. Fue Creta, de ahí vino esta idea del tema del toro, pero en realidad era un psicodrama que se planteaba al candidato a los misterios, según lo creo, lo entiendo así. En el fondo se trataba de domesticar al toro sin utilizar elementos de estos de combate ni agresividad, sino a través de sorteándolo, porque ellos estos saltaban encima. Lo que pasa es que los toros de Creta eran de una raza que ya ha desaparecido, prácticamente del tamaño de un buey. Ese tipo de toro ya no existe. Pues no sé si lo habéis visto en algún documental, porque lo que se sabe es que existió una raza muy superior y lo que en España quedó como toro de Lidia era una selección genética que se hizo de los toros que estaban sueltos en las dehesas aquí en la península ibérica. Se ve que esto era una tierra de paso entre dos continentes y había mucha caza, había mucha riqueza y bueno, pues vinieron muchísimos pueblos a saquearla, evidentemente, a ver, como toda la humanidad. A ver, no toca matar al toro. No toca. Y además se dice que es el ejemplo del alma. El alma observa la personalidad dentro del círculo, no se pasa. Y es un buen ejercicio de recapitulación, de observarse cómo uno actúa. Matar al toro no, porque matar al toro sería matar la personalidad, la forma, no. ¿Por qué llama tanto la atención? A mí una vez me explicaron que mucha gente iba a los toros por a ver si el toro pinchaba al torero o al banderillero. Yo sé que mis padres les gustaba, fueron una vez, unas cuantas veces a ver al Cordobés y a todos estos, en Paco Camino, aquí en la Monumental, y la última vez, la tercera o la cuarta que fueron, mi madre vino, bueno, que no le gustó porque el toro embistió al caballo del picador y el caballo reventó allí. Y bueno, esto fue el año 67 o 68 y ya dijeron que no iban más y no volvieron. Ya no volvió. De todas maneras es una costumbre ya que cada vez se va reduciendo cada vez más. Lo que pasa es que por decreto ley no se debe de romper nada. No se Yo debe no hacer creo en nada. eso. Razón. Sí que creo abiertamente que si la gente tuviera conciencia, pues las cosas se mueren por su propia falta de alimento, inanición. Mirad, en Canarias había una plaza de toros o dos y se cerraron en su momento porque la gente no iba. Aquí se decretó por nuestro país, aquí en Cataluña se decretó y eso que se tenían que cerrar. No, si la gente no va, eso no tienen. Y además, en los últimos años algunas ciudades funcionan los toros, pero para los turistas, ¿eh? O sea, esa idea. También es verdad que es una cosa, es un atavismo relacionado con la virilidad, la fortaleza de un pueblo, pero a mí, francamente, ya sabemos cómo acaba esa fiesta. Acaba como acaba. Sí que es verdad que hay una cultura alrededor, incluso gastronómica, alrededor del mundo del toro increíble, ¿eh? De verdad, de términos, tienen incluso hay diccionarios especiales. No, a ver, es una aportación grande. Lo que pasa que moralmente, bueno, pues, ¿qué quieres que os diga? Para mí no. Ahora bien, que te pongas a hacer piruetas delante del toro sin llegar a matarlo, sin pincharle ni nada, a ver quién cansa a quién, eso es otro tema. Eso es otro tema. En Portugal, es como una por ejemplo, reminiscencia. es Atlante, netamente Atlante, pero claro, nosotros somos muy atlantes, ¿eh? Además, la península ibérica tiene forma de piel de toro, ¿eh? Aunque seamos sagitarios, pero el Sancho Panza supuestamente Capricornio, pero el comportamiento era muy, muy taurino en este sentido, una buena vida y bueno, y a ver qué hay. Ahí está. Muy machos todos. Sí, pero es un modelo que ya la gente joven no lo entiende, la verdad es que no. No, afortunadamente. No. Parece que en Portugal lo entendieron mejor. Sí, no los matan, los forzados que le llaman ellos, además que si habéis visto alguna vez por la tele, lo cogen directamente por los cuernos, ¿eh? Que nunca van protegidos, nunca mejor dicho, coger al toro por los cuernos.
Que eso es tomar decisiones, ¿eh? ¿Algo más? Además, hay una parte de España, Castilla, los famosos toros de Guisando, de piedra. No sé si es Zamora, creo que es Zamora. Tú, Elena, que eres castellana, es Zamora, ¿verdad? ¿Dónde están esos toros de Pues piedra? ahora Que no son sé si ibéricos, creo que son no sé si ibéricos. es Hacen Salamanca, sí, si es es esa zona. Bueno, Zamora, donde están las esa es grandes la zona. ganaderías, Salamanca, Sí. Zamora, Bueno, por pues ahí hay mucha hay muchos tradición de toros. esto Son del toro. tradiciones muy antiguas. Pensemos que si esto tienen 4 o 5.000 años o 3.000 y pico de años, imaginaos de dónde viene la tradición. Claro, todo eso ha quedado impregnado en el éter, en la piedra. Es un país de piedras, de Capricornio, porque vamos, todo el país está lleno de piedra. Y aquí en Cataluña tenemos un ejemplo clarísimo, Montserrat, ¿no? Y muchas más partes, ¿no? Claro, la piedra es muy difícil hacerla maleable, muy difícil. Por lo tanto, el carácter que puede emanar de un territorio donde abunda esta densidad, ¿qué será? Cerrado, una conciencia cerril a cualquier cambio, negada para adaptarse. Por eso ha sido tan difícil introducir nuevas ideas y aún así la idea de la democracia no está toda actualmente más sentada, ¿eh? Ahora tenemos que decimos que sí, pero si triunfara un golpe de Estado, una involución, no sería tanta gente que salía a la calle a defender la democracia. No nos engañemos, ¿eh? No. ¿Alguna pregunta más, familia? ¿No? Continuamos. Dice, estamos enfrentados, como ustedes se darán cuenta, a los dos tipos de magia, que en arte constituyen una verdadera polaridad, el que viene inspirado por una corriente infinita de amor y el que viene definido por una elevada cualificación mental o técnica. Pero la mera técnica artística, por muy depurada que sea, si carece de amor, jamás llegará a producir una verdadera obra de arte. En tanto que si hay amor, habrá inspiración y la técnica será sólo un mero instrumento de aquella. La mera técnica artística, por muy depurada que sea, si carece de amor, jamás llegará a producir una verdadera obra de arte, en tanto que si hay amor, habrá inspiración y la técnica será sólo un mero instrumento de aquella. Aquí nos refiere a la necesidad que prácticamente es aplicable a cualquier aspirante, a cualquier ser humano mínimamente orientado a la luz, de que todo debe hacerlo con amor. El problema es que no sabemos exactamente eso qué significa en el día a día. ¿Qué debemos hacer para que una obra, ya sea el diseño de un edificio, arreglar un jardín, que eso lo entendemos mucho mejor, ¿no? Pintar un edificio de un color determinado lo asociamos más con el tema del arte, del refinamiento interno y tal vez del amor. No obstante, no entendemos todavía qué significa hacer las cosas con amor. Básicamente es hacerlas bien. Básicamente es hacer las cosas bien, lo que siempre la tradición, desde la remota antigüedad, se ha manifestado y se ha ido enseñando. Haz lo que hagas, pero hazlo bien. ¿Qué quiere decir? Si sabes cambiar una rueda o cambiar una batería, arreglar un motor o arreglar una lavadora, hazlo perfectamente, lo mejor que puedas, lo mejor. Y estate continuamente reinventando para prestar un buen servicio. Eso es hacer las cosas con amor. ¿Os acordáis de aquella gente que venía hace años, que te arreglaban una puerta, te arreglaban un enchufe, te arreglaban a lo mejor lo del gas, el agua? Y hoy en día llamas a gente y se tienen que mirar manuales, que me ha pasado a mí, manual, pero usted no sabía hacer arreglar la lavadora, así, este modelo no lo conozco. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Es verdad que todo ha cambiado, pero ¿no habéis notado también esta falta de interés en lo que se hace? ¿No habéis notado en los últimos 15 o 20 años que en algunas cafeterías pides un café y te lo dejan allí encima de cualquier manera? Cuando yo recuerdo aquella época aquí en Barcelona, que te ponían, era jovencillo, que te ponían el café y te ponían un vasito de agua y aquel señor vestido de blanco, bueno, te ponía el café, te ponía la leche, madre mía, y ahora te lo sacan así de cualquier manera. Eso indica que las cosas, decís, ha cambiado todo, pero ¿creéis que ahora se hacen las cosas con tanto amor como se hacían antes? ¿O es difícil y peligroso generalizar? Continuamos.
Dice, podríamos ir todavía más lejos en la línea de esos argumentos y afirmar que la verdadera inspiración espiritual, aun sin técnica, puede producir una obra de arte, así como una simple flauta de caña podría el alma rebosante de amor reproducir la música de las esferas y expresar sublime poesía o arte creador. Esto es cierto. Con un trozo de una caña, una flauta de caña, si el artista es capaz de canalizar y contactar con determinadas entidades angélicas, el sonido tendrá, bueno, una capacidad de extasiar a todos los oyentes increíble. Curiosamente, nosotros estamos acostumbrados a escuchar la música enlatada, la música grabada. Pero tradicionalmente la gente escuchaba música, la de la iglesia, las iglesias que tenían un órgano, por ejemplo, tenían un coro, pero básicamente era cuando llegaba la fiesta del pueblo, que venía, ya sabéis, la música popular. Y esa era la referencia de la música que había. No todo el mundo vivía en Alemania y tenía al lado pues un Beethoven o otro cualificado como un Brahms, etcétera, un Wagner. No era así, ni mucho menos. No todo el mundo accedía a esos niveles. No obstante, según la latitud del planeta, puede salir un tipo de música, un tipo de expresión, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro tipo de arte. Salir a la calle y estar en una terraza de un bar. Bueno, ¿es un acto artístico? Bueno, pues sí. Se ha generado una cultura de tapas, de aperitivos interesante. Y para nosotros es una forma de socializar. Y para otros en Europa, pues es a lo mejor teniendo en casa un piano o un violín, pues con eso tienen bastante. Nosotros esto generalmente no es así. Pero lo importante, alma rebosante de amor. ¿Qué podríamos pensar de este alma rebosante de amor? Amor por el plexo solar, sabemos que no. Por el corazón, todavía no sabemos muy bien qué es el corazón porque cuando hablamos de él lo confundimos con lo más sublime del plexo. Y si nos quedamos con la idea de una mente que está barnizada, flotando en una capa de amor, una mente que piensa en términos positivos, que no admite un punto negativo en respecto a la creación de los demás, sino que ve las razones de ser de cada uno. ¿Nos parecería que esto sería un alma rebosante de amor? Cuando hablamos del alma, hablamos de algo muy abstracto. Se trata de hablar de una manera que podamos captar mejor. Una mente amorosa, en el sentido real del término, no emocionalmente hablando, sería la cualidad necesaria para poder realizar ese trabajo. Eso es lo que la jerarquía planetaria desea de sus discípulos, de sus aspirantes, porque sus iniciados ya lo expresan, esa mente amorosa de verdad. Dice, la técnica es fría, la inspiración es el fuego ardiente que surge del corazón de Dios. Que madre mía, qué bonito. La inspiración es el fuego ardiente que surge del corazón de Dios. Pero si se alían y unifican la inspiración y la técnica, es cuando se consiguen las verdaderas obras de arte de la humanidad que, según nos explicaba en cierta ocasión uno de nuestros venerables adeptos, resistirán el paso de las edades. Una verdadera obra de arte, nos decía, resiste el paso del tiempo porque carece de tiempo, es atemporal. Por ejemplo, hoy por hoy, las películas de Chaplin, después de 100 años, siguen llamando la atención y sobre todo algunas son de rabiosa actualidad. Lo dejo ahí. Quien dice eso dice más cosas, ¿no? Por el tema de la literatura. Bueno, pues muchos escritos del siglo XIX relativos a las clases sociales resulta que tienen cierta actualidad porque hay problemas que todavía no han sido resueltos y no van a ser resueltos hasta que en la humanidad haya una parte de la dirigencia de la gobernanza mundial que tenga una mente iluminada, una mente con amor. Tener luz es tener amor, ¿eh? Porque si hay luz, hay amor. Pero si se alían y unifican la inspiración y la técnica, se consiguen verdaderas obras de arte, que según nos explicaba en cierta ocasión un adepto, resistirán el paso de las edades. Una verdadera obra de arte, nos decía, resiste el paso del tiempo porque carece de tiempo. Es atemporal. Bueno, dice, así ha sido creada mágicamente en un destello de luz del eterno ahora
de la conciencia de la divinidad, esa inspiración suprema, el eterno ahora de la conciencia de la divinidad. Percibir el profundo valor de estas palabras es llegar a la comprensión de cómo actúan los grandes creadores universales. Si examinamos con gran atención las enseñanzas contenidas en los diálogos de Krishna y Arjuna entresacados del Bhagavad Gita, veremos que ambos interlocutores son en cierta manera y hasta cierto punto los exponentes de la inspiración espiritual y de la técnica material que estamos estudiando, los diálogos entre el alma Krishna y Arjuna la personalidad. Ojalá estos diálogos, imagino que el de Bhagavad Gita, todos los que estamos bien hoy participando en la clase y la mayoría de los que la verán después en internet, prácticamente ha sido durante años un libro de cabecera para nosotros. También puede servir el Antiguo Testamento, las cartas de Pablo. Por lo tanto, tenemos a nuestro alcance unos diálogos muy interesantes, donde en uno de ellos Krishna le dice a Arjuna, en un momento de aflicción, ¿por qué se preocupaba tanto? Le dice que por qué se preocupaba. Se estaba refiriendo al tema de los vehículos de la personalidad. Él, claro, en el diálogo te habla de que eran familiares. Familiares son nuestros vehículos de la personalidad. ¿Por qué nos preocupamos de lo que acontezca a estos vehículos si estos vehículos son mortales? Nosotros como almas somos inmortales. Veremos que ambos interlocutores son en cierta manera y hasta cierto punto exponentes de la inspiración espiritual y de la técnica material que estamos estudiando. Hay algo innegable en el arte creador y es el efecto que producen las creaciones artísticas verdaderas en el ánimo de las personas que las están contemplando. Siendo el arte una creación mágica, estos efectos dependerán mayormente del grado de sensibilidad del arte creador desarrollado por aquellas. Hay algo innegable en el arte creador y es el efecto que producen las creaciones artísticas verdaderas en el ánimo de las personas que las están contemplando. Siendo el arte una creación mágica, estos efectos dependerán mayormente del grado de sensibilidad al arte creador desarrollado por aquellas. De hecho, el arte, cualquier obra, ya sea pintura, escultura, escritura, arquitectura, ciencia, creación, que sea, hasta una locomotora, un puente de hierro, lo que sea, tiene mucho que ver. Por un lado está el creador, es decir, el que lo inspiró, y por otro lado está el que lo va a contemplar en el momento que se inaugura, se publica, se da a luz, y los que con el tiempo han ido generando una forma mental alrededor, por ejemplo, la Torre Eiffel, la torre esta de Pisa inclinada, el campanile de San Marcos en Venecia, la propia Basílica de San Marcos, el Vaticano en Roma, el Colosseum, etcétera, etcétera. Estas creaciones se llamamos arte porque sí que se les imprimió este carácter de eterno, de perenne, pero al mismo tiempo todos aquellos que las han contemplado le han añadido un plus. Por eso tienen el carácter mágico que tienen en todo el mundo. Continuamos. Así, en la contemplación de una verdadera obra de arte, el sentimiento suscitado en las personas sensibles será siempre de admiración y respeto, ya que aquella obra irradia magnéticamente el amor con que fue creada, una radiación que se mantendrá inalterable en el transcurso de las edades en tanto la obra persista. Tal vez esto sea la causa de por qué se han robado a lo largo de los siglos tantísimas obras de arte y han desaparecido obras magníficas y no se sabe dónde están. Se cree que en algunas colecciones privadas. Claro, el hecho de tener el derecho a contemplar una obra de arte del Renacimiento, de la Antigüedad, a uno seguramente que le da un plus de superioridad sobre los demás. O a lo mejor es que es un ambicioso, una persona que quiere captar ese espíritu de creatividad, de inspiración
ya sea del escultor o sea del pintor. No pasa lo mismo con la música o con la literatura, porque esto, bueno, podrás querer tener el original, pero eso es secundario. Pero una obra de arte, las originales, se pueden hacer copias, pero no será lo mismo, porque tienen una carga especial. Y claro, gastarse un dinero en un cuadro y luego encerrarlo en una caja fuerte, como ha pasado, por ejemplo, pasó en su momento con los girasoles, es una cosa bastante compleja. Pero cuando uno, por ejemplo, es mínimamente sensible, os daréis cuenta que hay grandísimos filántropos, grandísimos ricos, que tienen colecciones de arte, algunos son muy entendidos en el tema, y se pasan horas contemplando, extasiados, esas obras de arte. ¿Qué ven? Pues seguramente ven algo que ellos tienen dentro, porque si no, no lo verían. Sabemos, ocultamente, que aunque esta obra fuese destruida por los hombres o por el paso del tiempo, ella permanecerá inalterable con toda su belleza e irradiación en los niveles sutiles, en aquellos espacios neutros donde, en virtud de las leyes que rigen el mecanismo de la magia, en los anales acásicos o memoria cósmica de la naturaleza, persisten eternamente las obras gloriosas de los hombres, de los devas y de los dioses. Bueno, está el templo de Palas Atenea en el Partenón, aquella estatua que eran de 12 metros de oro, bañada o cubierta de pan de oro, que había de Palas Atenea, que desapareció. Estaba también lo de Olimpia, que también desapareció. Estaba también el faro de Alejandría, que también desapareció, que se sabe que está debajo del mar, que se ha podido ver del terremoto que hubo. Y seguramente que me dejo alguna en la lista de grandes cosas que han ido desapareciendo. Pero como se hablaba tanto de ellas, ha quedado a través de los autores clásicos, ha quedado una referencia con el paso del tiempo. Curiosamente, cuando llega el Renacimiento y después en el siglo XVII, XVIII llegan estos románticos y movilizan a toda la playa de intelectuales europeos a favor de la salvación de Grecia para apartarla de la presencia del Imperio Otomano, el Imperio Turco, pues empiezan a hacer una fabulación, una creación, famoso Lord Byron, que al final dio pie a la independencia de Grecia, ¿no? Claro, Grecia es un país muy jovencito, no es la Grecia aquella clásica de hace 2000 años, es como Egipto, no tiene nada que ver con aquel Egipto de la antigüedad, es otra cosa. En aquellos espacios neutros donde, en virtud de las leyes que rigen el mecanismo de la magia, en los anales acásicos o memoria cósmica de la naturaleza, persisten eternamente las obras gloriosas de los hombres, de los devas y de los dioses. Bueno, no olvidemos que una creación, una obra artística, es una forma de entender el punto de evolución que una civilización llegó en un momento dado, ¿eh? Y eso queda ahí y con el tiempo se ha ido enriqueciendo. Pero claro, hay infinidad de detalles que se pierden. Por lo tanto, nos queda ese referente y ese referente emana una energía que, a pesar del tiempo, sigue enganchando a todos aquellos que la perciben. Dices, el secreto del arte creador es infundir alma a la obra que se está realizando y en estas palabras aparentemente tan sencillas se halla implícito el misterio oculto de la creación, el de la magia organizada. Nos hemos dejado de lado la fotografía, ¿no? Pero también es un arte, un auténtico arte. Y la verdad que transmite bastante bien el mundo emocional. El secreto del arte es infundir alma a la obra que se está realizando. En estas palabras aparentemente tan sencillas se halla implícito el misterio oculto de la creación, el de la magia organizada. Infundir alma. Cuando el ser humano infunde alma en una obra, infunde también su vida y, por insignificante que parezca, esta obra se hace inmortal. Veamos, si no, la actividad que destila la imaginación de un artista que expresa su alma e infunde su vida en sus obras, como es el caso de los personajes surgidos de la mente creadora de los grandes escritores. Tales personajes pueden ser percibidos como seres vivientes en los niveles psíquicos de la humanidad, pues a la imaginación o fuerza creadora de los escritores
Habrá que añadir más tarde, por adaptación o asociación, las imaginaciones peculiares de todos aquellos niños, jóvenes o adultos que irán leyendo sus obras literarias. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pueden ser percibidas estas creaciones literarias o novelescas en los niveles psíquicos de la humanidad? Simplemente porque contienen alma y vida y porque son verdaderas creaciones mágicas, recuerdos renovados en perpetuo movimiento creador. ¿Habéis tenido algún sueño, alguna visión en la que, por ejemplo, sabéis en un momento determinado, si estabais leyendo una novela histórica, por ejemplo, que hayáis tenido una visión que veis, a lo mejor, no diré un Quijote, pero por ejemplo, Ivanhoe, de las novelas de Walter Scott, Quentin Durbar, y quien te digo más, la de Mica Baltar, sino el egipcio, Marco el Romano, y alguna más de Mary Renault, algunas obras clásicas de estas de novela histórica. ¿No habéis tenido alguna visión, digo para el espacio de las preguntas, que habéis visto alguno de los personajes o que os ha impactado de una manera especial alguna novela, alguna obra literaria? Tal vez aquí él habla de amor, ¿no? Es una forma de definirlo. Pero sí es verdad que algunas de estas obras, por alguna razón, dejaron ahí un pozo y este pozo está en el astral y está al alcance de bastante gente. Y de hecho, lo que a mi parecer ha hecho la literatura bueno es que nos ha enseñado a integrar nuestro mundo emocional. A fin de cuentas, la literatura, las grandes obras son grandísimos dramones, ¿no? La Ana Karenina de Tolstoy, bueno, imaginaos la historia, aunque en la novela la historia de aquellos dos es pequeña en comparación con lo que son la vida del propio Tolstoy, que está expresada a través de otros personajes. O por ejemplo, Crimen y Castigo, por ejemplo, las novelas españolas, la famosa Vida es sueño. Imagino que todo el mundo habrá reflexionado sobre lo que aparece allí, ¿no? Y si no, el Quijote. Recordemos que somos Quijotes por un lado y Sancho Panza por otro. Ahí está el problema de esta dualidad. Simplemente porque contienen alma y vida, porque son verdaderas creaciones mágicas, recuerdos renovados en perpetuo movimiento creador. Ya vamos a las preguntas. Dios crea la naturaleza y crea al hombre. El hombre, imitando a Dios, de quien recibió la vida y el alma, crea también personajes que poseen alma y vida y que pueden perdurar en los niveles del tiempo conocido en tanto que perdure la imaginación en el alma de la humanidad. Tal es la ley de la creación, que podemos aplicar íntegramente en nuestras investigaciones esotéricas sobre la magia organizada dentro del inmenso círculo no se pasa de la gigantesca obra de Dios. Venga, preguntas, familia, reflexiones, aportaciones. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? Hemos hablado del arte. Jesús, Dime. Jesús, a mí, hablando de las obras literarias, la verdad que la de La vida es sueño la encontré preciosa, preciosa. Mira, tú dices que la encontraste preciosa. Sí, sí. Pues imagínate que un día eres consciente al volver a tu cuerpo físico que has tenido una experiencia en los planos internos que dices, Madre de Dios bendito, y que dentro te has dado cuenta que estás fuera del cuerpo, estoy soñando, estoy en un lugar que conozco y no conozco. Y luego cuando aterrizas, cuando vuelves a entrar, te queda este regusto, ¿por qué no habré profundizado más? Quiero repetirlo. Imaginaos por un momento que esto se produce cada día y además tenemos clara conciencia de lo que hacemos en los dos bandos, en los dos lados. Eso sería la continuidad de conciencia. Por lo tanto, la literatura, bien entendida, cuando se lee con atención una vez, sino 50 veces una obra si es necesario, uno se va adentrando incluso hasta en la mente del escritor y puede conocer a su creación perfectamente y seguramente descubrirá que tiene mucho que ver con uno mismo. No olvidemos que uno lee una obra y queda enganchada a ella porque tiene algo en común con el escritor, con el creador. Luego también me gustó muchísimo
No digas que fue un sueño de Terence Moix, no sé si lo habéis leído. Ah, lo de Cleopatra, Marco Ay, Antonio. me gustó mucho, mucho, mucho. Y luego Los que vivimos, creo que es de Anne Rian o algo así. Anne Wright. Aquella, sí, algo así. Anne Aquella Wright. la leí hace muchos, muchos años y me gustó un montón también. No, esto no lo he leído, no. Muy dramática Bueno, de los rusos, ¿sabes? De la sí, sí, Revolución sí, sí. Rusa. Ella escapó de allí, sí. Me gustó, en fin, y luego más, ¿verdad? Pero bueno. Tiene un libro, La rebelión de Atlas, que es como un fundamento del neoliberalismo. Sí, sí, no era filósofa, una mujer muy inteligente. Yo leí varias de ella, varias obras de la Ayn Rand. Bueno, yo Anne igual Wright, ya... sí, Anne Wright, Vale, sí, sí, sí. sí. Creo que se llama así. ¿Algo más, familia? No me digáis que las novelas de Julio Verne nos han llamado la atención, o las de este italiano, aquel de, ¿cómo se llamaba? Los Yo no, viajes, aquel yo no italiano he tan leído. conocido, que todos hemos leído libros de él, Sandokan y todo esto. ¿Cómo se llama ese escritor? No me No me acuerdo. acuerdo. Yo no he leído de esos, no. No, a ver, ya me acordaré, ya me acordaré, ya me acordaré. Incluso los viajes de Gulliver, vamos, Eso sí. Hansel y Gretel, ¿no? Sí, sí. Alicia en el País de las Maravillas, no me digas que no se llama la atención. O una obra que es de cine, El Mago de Oz, una experiencia clásica, clarísima y además en color, en el plano astral, ¿eh? Y Más luego el filo bellísimo, de ¿eh? la Del navaja, año Jesús. 39 creo que es, o 40, es un color artesanal, y desde lo primero que se hizo en color, pero qué preciosidad, ¿eh? Qué preciosidad. Uh-huh. Y Pero hay que digo que tener ojos. el filo de la navaja Ah, de también es Somser una Morgan, novela sí, sí, que es le muy ha bueno. impactado a mucha gente, ¿eh? No solamente a unos. Sí. Ha impactado a bastante gente. Algo tenía aquello que era... Hombre, él estaba muy pellejo. versado en el tema, vivía aquí en la Costa Azul, en Francia, al sur de Francia, y él está en un castillo que tenía, y él estaba muy impactado con la tradición hinduista, de ahí por eso que le dedica a ese espíritu de las aguas, no sé qué le llama, a ese espíritu eterno, a la obra. ¿Alguna Sí, experiencia mística? él tenía conocimientos de cosas, porque luego yo leí otras novelas de él, no eran tan, no eran, a mí no me llegaron tanto, pero sí que había la misma historia, El velo rasgado, varias tenía, y eran también bastante interesantes. Y Y todo del, hablaba de un mundo oriental, ¿eh? Sí, y del todas. autor de Demian, de Siddhartha y de alguno más que se me olvidó ahora. ¿Cómo se llama este señor? Hermann Hesse, este visionario, escritor y alguna cosa más alemán. El lobo estepario. Sí. El lobo estepario, Luego exactamente. exactamente. Uh-huh. ¿Y la metamorfosis de Kafka? Madre mía. Ay, hija mía. Para para volverse loco. Bueno, eso es como esta de James Joyce, ¿cómo se llamaba aquella? Que es un relato continuo de todo lo que hacen. O sea, no me acuerdo el título de ella, una novela, pero dura, ¿eh? Bueno, dura, si queréis una dura, esta de Dostoyevsky, El idiota, muy profunda, el alma rusa, muy profunda, muy profunda. A Pues mí el una que me impactó Shakespeare mucho, también de la marinera, ¿eh? que me El gustó muchísimo, Shakespeare, de que es de Gogol, creo que era La Madre, ¿no era? De Nicolai Gogol, la La Madre, me madre, gustó, me sí, que encantó. hicieron una película de eso Yo también. es que esto lo he visto lo he leído, vamos, lo he leído. Lo Y he fue leído y había una película también. unas vacaciones que, bueno, que me la zampé y la verdad es que me encantó. Un tipo de narración muy hermosa. Y Unamuno también, Niebla, Unamuno, las Niebla, Betulas. no lo he leído, no. Eso sí me gustó A mí también. me gustó mucho Cela, en su momento Cela y sobre todo Miguel Delibes. Miguel Ese sí me Delibes gusta a mí. fue una revelación porque además me leí las 5 horas con Mario en 2 o 3 días y luego cuando lo estrenó Lola Herrera aquí en el Teatro Barcelona, que ya no existe, pues te hablo del año 79 o por ahí, o sea, 80 sería, o antes, fui a verlo y la verdad es que me impactó. Me impactó las 2 horas que estuve allí viendo aquello sin parar, el relato. Además que el libro a mí me pareció como muy asequible, un castellano muy asequible, muy hermoso, y la verdad es que una forma de hablar que ya no se usa prácticamente.
Pero todas las novelas que tiene era de bastante profundidad, ¿eh? Sí, Eran de mucha era un sencillez, genio, era un genio. pero sí, Ujú, sí, sí. Había una que se llamaba El Punto Rojo, algo así, ¿no? Me parece también. ujú. Y era muy interesante, estaba muy bien. ¿Y alguna cosa La, más, familia? Y la El que Rey encontré Lear, horrorosa, horrorosa, ¿Mm? la de Saramago, esa de la ceguera blanca, no sé cómo se llama, algo de No he ceguera leído nada blanca. de él, no he leído nada de él, no. Mira, la acabé de leer porque digo, hombre, tiene que haber algo bueno aquí, pero nada, horror. Bueno, porque hay temas, por ejemplo, una que es muy difícil de entender, yo lo digo porque yo la leí primero o fue al revés, no, la leí primero, El corazón de las tinieblas, que es un relato corto, no es una novela grande, y luego tienes la película, que es una maravilla, Bo, Apocalipsis Now, y dices, madre mía, pero ¿en qué se inspiró? Pues en la soledad de un elemento que estaba más para allá que para acá. que Pero que acabaron también todos mal, ¿eh? otra obra maestra, que dices, Que caramba, acabaron todos mal, pobres aquellos. es que acabaron En la todos mal. película acabaron Claro, todos pero si fastidiados. estaban todos, pero es que estaban todos idos, hablando en plata. Sí, 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 sí. Esa de Saramago se llama Ensayo sobre la ceguera. No, Horrible. no la he leído, no la he leído, no. Bueno, es que la ceguera, a ver, ¿qué es la ceguera? Que uno está ciego que no quiere ver, o no puede ver. Pero es que esta gente veía en blanco, en lugar de tener ser ciegos negros, eran blanco. Bueno, Ya, una cosa horrible, vamos. vale. ¿Alguien más? No, yo únicamente a modo de reflexión final, yo pienso que no digo que no se hagan obras maestras hoy en día, pero pienso que está tan mercantilizado el arte hoy en día que ha perdido precisamente lo que aquí Vicente remarca mucho, es decir, que si no se crea con el amor del alma, es decir, sin esperar nada a cambio, hacerlo para los demás, expresar unas emociones, expresar lo que quieras expresar, pero pensando en los demás y no simplemente pensando en el dinero que vas a cobrar por ello, yo pienso que es una de las razones por las cuales hoy en día se hacen cosas muy entretenidas, pero a mi modo de ver, dentro de 20 años ya nadie Basura, se es acordará de ellas, basura, ¿no? es basura, es basura. Es Entonces, basura porque el problema que hay es que no son obras comestibles, vaya. Esto es como el arte que se hace ahora. El arte que tenemos, por ejemplo, yo donde vivo, hay una serie de creaciones artísticas en alguna rotonda y un día pues pregunté, y claro, eran escultores del pueblo, gente que era de allí del pueblo, y es un arte alimenticio, es decir, ¿qué pasa? Que pues hay algunas creaciones, además hechas en acero corten, este acero tan característico, y bueno, te pueden gustar o no te pueden gustar, eso está ahí, ¿no? Pero que no, a mi modo de ver, están lejanas de ese canon antiguo de clásico de una obra que te llega, ¿no? Por ejemplo, hay cosas construidas en hierro, modernistas, estructuras de mercados de Barcelona, que son una preciosidad. Pero el acero corten tiene un aspecto de feo, pero feo, resistente al paso del tiempo, te habla de una materia seca, fría, que puede ser acogedora, y luego a veces vemos formas geométricas que decimos, a ver, ¿qué quiere decir aquí? Él tiene seguramente el autor una idea, y claro, tú cuando lo miras percibes otra cosa, percibes otro tema. Y si hay, yo por ejemplo tuve una experiencia en el Centro de Arte Reina Sofía, es un lugar muy especial en Madrid, con además unas experiencias que yo no sabía lo que había sido aquello, me metí donde no me llamaban hablando en plata, y había una sala que francamente, que muchos años después viene un anuncio, y francamente había cuadros, os lo digo abiertamente, tanto da que los pongas en vertical, en horizontal, arriba, abajo, tanto da, tanto da. ¿Qué quería decir este señor? Además, una serie de una sala inmensa llena de los cuadros que son iguales, son inmensos, no conozco el autor, y digo, madre de Dios. Ahora, lo que me llamó la atención fue una cosa muy curiosa. Una escalera, la mitad recubierta de hielo, unida a un motor de nevera. Que cada uno saque su conclusión.
Y luego unas mesas de metal, de macizas, de cortén también, del señor Tapias, que bueno, o no, de Chillida, eran de Chillida, esto era de Chillida, que bueno, también es uno muy especial, ¿eh? Si habéis estado en San Sebastián, el peine de los vientos tiene su enjundia eso, ¿eh? Tiene su enjundia, ¿eh? ¿Alguna aportación más? ¿No? Vamos a continuar entonces. Dice, ahora bien, de acuerdo con nuestras particulares investigaciones, podemos afirmar que la creación y perpetuación de las creaciones humanas son posibles solo porque existen en el espacio, ocultas en la misteriosa bruma de lo desconocido, aquellas benditas fuerzas celestes a las que la tradición mística o religiosa definió bajo el nombre de ángeles o de devas. De acuerdo con nuestra particular investigación, podemos afirmar que la creación y perpetuación de la creación humana es posible porque existe en el espacio, oculta en la misteriosa bruma de lo desconocido, entidades celestes a las que la tradición mística definió con el nombre de ángeles o devas. O sea que detrás de una gran obra está precisamente una entidad angélica. Hombre, si habéis visto el original de la famosa Mona Lisa, ocupa el tamaño de un folio más o menos. Cuando yo pensaba que ese cuadro era inmenso, la vez que lo vi, hace ya muchos años ahí en el Louvre, yo me quedé bastante... A ver, estaba en aquel momento en una caja puesta con un cristal, ahora ya está abierto, un montón de japoneses haciendo fotos, y yo cuando vi aquello me quedé un poco parado. Digo, caramba, yo pensaba que era un cuadro inmenso y resulta que el cuadro no es tan grande. Ahora bien, la indefinición de esa mirada, la verdad es que llama la atención. Yo recuerdo hace años, un compañero Rosacruz me dijo que lo que había reflejado en la mirada era la mirada del alma. Además, es una particularidad que es un cuadro que en la mirada, que es común a muchos cuadros, parece que realmente es de los pocos cuadros que parece que realmente te esté mirando. Sabéis que hay otros que no se percibe tan bien, pero en este en concreto sí que me di cuenta que parecía que me estaba mirando alguien allí dentro del cuadro. Pero bueno, son apreciaciones mías. Así que ya sabemos que para cualquier cosa que se mantenga, hay detrás un ángel, porque se han hecho con amor. Y estas obras que se han hecho y han durado 4 días, pues habría que pensar en consecuencia que el ángel aquel ya no estaba, ¿no? O no estuvo nunca. Dice, los hay en todos los niveles ocultos a la mirada de los seres humanos, y de acuerdo con las enseñanzas jerárquicas recibidas en las ramas de la gran fraternidad, ningún lugar del espacio está vacío, sino que está lleno de esas indescriptibles esencias débicas o angélicas en una infinita prodigalidad de jerarquías. Pues bien, deberíamos pensar una cosa ahora. ¿Por qué hay lugares donde nos encontramos mal y otros que nos encontramos con una gran paz? ¿No será por la cualidad de estos angelitos? Si son ángeles de evolución superior a la humana, evidentemente estaremos en una etapa, en un lugar, con unas energías dignas de manifestar el alma. Si por el contrario estamos como en una bruma, una nebulosa, incluso sentimos fatiga o desvitalización, estamos con una serie de entidades que son involutivas. Eso nos debería hacer reflexionar y sobre todo estar atentos de que no nos podemos meter en cualquier sitio. Dice, son estas fuerzas ocultas de la naturaleza las que dotan de sustancia material y cohesiva a los sueños y a las imaginaciones de los hombres. Hay que recurrir siempre al profundo significado del axioma oculto: la energía sigue al pensamiento. La comprensión del mismo nos revela la exacta medida de la creación mágica para cada tipo de conciencia humana, sea del hombre más ignorante o del sabio más sublime. La energía sigue al pensamiento. La comprensión del mismo nos revela la exacta medida de la creación mágica para cada tipo de conciencia humana, ya sea del ignorante o del sabio. Dice, son estas fuerzas ocultas de la naturaleza las que dotan de sustancia material y cohesiva a los sueños y a las imaginaciones de los seres humanos. Hay que recurrir siempre al profundo significado
del axioma hermético oculto, la energía sigue al pensamiento. Por eso se nos dice a veces, ojo con lo que decimos, porque al final, según el grado de evolución que tengamos, igual a igual, acabamos ni más ni menos proyectándolo y acabamos materializándolo. Y si esto es así, pues francamente nos estamos haciendo un favor muy flaco, ¿eh? Un favor que no es necesario que nos adentremos en esa senda porque estaremos generando karma, ¿eh? Por lo tanto, aprendamos, ni más ni menos, a moderar la palabra y sobre todo, a pensar que todo lo que decimos, todo lo que pensamos, hay un ángel detrás que lo puede plasmar. Por lo tanto, solamente que de nuestro pensamiento, de nuestra palabra, surjan solamente formas que realmente contribuyan al bien general del planeta y que posibiliten esta vida subjetiva, esta vida de conciencia esotérica que todos debemos manifestar. Me parece que ya... ¿Tenéis alguna pregunta para finalizar, familia? La clase de hoy. ¿No? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.